La noche se rompió con un grito que heló la sangre de todos en el salón. Alejandro corrió hacia la mesa del banquete, los ojos verdes llenos de furia y miedo. «No puede ser», dijo, mientras su hermano traidor desaparecía entre las sombras. Las antorchas iluminaban la sala, proyectando siluetas danzantes sobre los tapices sangrientos. Cada paso resonaba como un martillo sobre el corazón de Alejandro. Su alma gritaba por justicia, mientras el eco de una profecía maldita retumbaba en sus oídos. La traición no era solo un acto, era una herencia de hielo que corría por sus venas. La desesperación se mezclaba con rabia, y Alejandro comprendió que el destino comenzaba a tejer su telaraña. Alejandro corrió por los pasillos del castillo, cada eco de sus pasos amplificando la traición. La sombra de su hermano se desvanecía entre las columnas de piedra tinto. Recordó las palabras de la vidente. El hielo que corre por tus venas te guiará o te destruirá. Su corazón latía con fuerza, y la rabia se mezclaba con miedo. Cada sala parecía un laberinto, cada puerta un destino incierto. La profecía no era un murmullo lejano, sino un rugido constante que lo perseguía. Alejandro comprendió que su historia no tendría retorno y que cada elección marcaría su sangre para siempre. En la sala del trono, Alejandro encontró la señal de la traición, un anillo caído, símbolo de su hermano. Sus manos temblaban mientras lo recogía, el frío del metal recorriendo su piel. Cada recuerdo de infancia compartida golpeaba su alma. «¿Cómo pudiste?», murmuró, su voz rota por la incredulidad. La soledad lo envolvía, y el destino se mostraba implacable. La profecía parecía susurrarle al oído. «Tu sangre no conoce perdón». Alejandro comprendió que debía actuar, que la herencia de hielo no solo lo marcaba, sino que lo obligaba a enfrentarse a su propio corazón. Alejandro salió al balcón del castillo, la nieve cayendo sobre sus hombros, la fría brisa cortando su rostro. Miró los fiordos distantes, recordando cada promesa rota. Su corazón estaba dividido entre venganza y redención. Cada copo de nieve parecía un susurro de los dioses, recordándole que la maldición corría en sus venas. Respiró hondo, el aire helado llenando sus pulmones, y comprendió que la batalla apenas comenzaba. La noche parecía eterna, y con ella, la sombra de su destino. De repente, un aullido rompió el silencio, un recordatorio brutal de la noche maldita. Alejandro giró con rapidez, la mano sobre la empuñadura de su espada. La sombra de su hermano parecía acechar en cada rincón. Cada respiración era un desafío, cada latido un golpe de martillo en su pecho. La herencia de hielo lo llamaba, su sangre vibrando con un rugido ancestral. Alejandro comprendió que la traición no era el final, sino el inicio de un camino que lo llevaría al límite de su fuerza y su corazón. Alejandro caminaba por el bosque nevado, el viento helado golpeando su rostro. Cada árbol parecía susurrarle secretos de su linaje. Recordó la traición de su hermano y sintió cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. Cada paso hundía sus botas en la nieve, dejando huellas que pronto serían borradas por la tormenta. El silencio era pesado, roto solo por el crujir de ramas bajo sus pies. Sabía que debía encontrar a su aliado herido antes de que la noche consumiera su fuerza. El destino lo empujaba hacia adelante, y Alejandro entendió que su camino estaba marcado por la sangre y el hielo. Finalmente encontró a Lucas, su aliado herido, apoyado contra un árbol, la cara marcada por la fatiga y la sangre. «Alejandro, me costó llegar hasta aquí», murmuró con voz quebrada. Alejandro lo ayudó a incorporarse, sintiendo el peso de la responsabilidad. Cada segundo contaba, y la tormenta empeoraba, mezclando nieve con miedo. Los recuerdos de batallas pasadas se cruzaban con la incertidumbre del presente. La lealtad de Lucas no era solo un apoyo, sino un espejo de lo que Alejandro debía proteger, la humanidad que aún latía en su sangre y la promesa de justicia que debía cumplir. El bosque se volvió un laberinto de sombras y susurros. Alejandro y Lucas avanzaban con cautela, alertas ante cualquier sonido. Cada rama rota parecía un presagio, cada sombra una amenaza. Alejandro recordó las palabras de la vidente: «Solo enfrentando tu propio hielo podrás vencer tu destino».
Su mirada se endureció, y la determinación reemplazó al miedo. No había retorno, y cada paso fortalecía el lazo con Lucas, cuya lealtad era un faro en la oscuridad. El rugido ancestral de la profecía parecía rodearlos, y Alejandro comprendió que su destino se acercaba con cada aliento del viento. De repente, un lobo solitario emergió de entre la niebla, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. Alejandro levantó la espada, la tensión congelando sus músculos. Lucas respiraba con dificultad, apoyándose en él. El animal los observaba, como si evaluara su fuerza y su determinación. La conexión entre ellos se sentía ancestral, como si la naturaleza misma juzgara su valor. Alejandro comprendió que cada criatura del bosque era un reflejo de los desafíos que debía enfrentar. La lección era clara. Solo el valor y la lealtad podrían guiarlo a través del hielo que corría en su sangre. El lobo desapareció entre la niebla tan rápido como había aparecido. Alejandro bajó la espada, sintiendo que cada desafío lo acercaba a su destino. Lucas lo miró con respeto y gratitud, recordándole que la lealtad podía ser más poderosa que la fuerza. La tormenta comenzaba a ceder, dejando un silencio pesado y expectante. Alejandro respiró hondo, la nieve cubriendo parcialmente sus huellas, como si el bosque sellara su paso. Sabía que el camino apenas comenzaba y que cada elección definiría no solo su destino, sino el de quienes lo acompañaban en esta maldición de hielo. Alejandro y Lucas avanzaban hacia las montañas heladas, la nieve golpeando sus rostros y cada paso hundiéndose en el hielo. Las heridas de Lucas ardían con cada movimiento, y Alejandro sentía el peso de la responsabilidad aplastando sus hombros. Cada sombra parecía esconder enemigos, cada crujido de la nieve un presagio de traición. Alejandro recordó la profecía: el hielo que corre en tus venas te guiará, pero también te atrapará. Su mirada se endureció y decidió que no retrocedería, aunque el destino lo sumiera en la oscuridad. La lealtad de Lucas era un faro, pero el peligro crecía con cada instante. Mientras ascendían, Alejandro sintió que el viento traía voces del pasado, susurros de traiciones antiguas. Lucas gimió por el dolor, pero siguió adelante, apoyándose en Alejandro. Cada paso era un desafío físico y emocional. La montaña parecía querer detenerlos. Alejandro recordó la primera traición de su hermano y cómo había quebrado su confianza. El resentimiento ardía en su pecho, mezclándose con miedo y determinación. No podemos fallar, murmuró, mientras la tormenta rugía alrededor, envolviéndolos en un mundo donde cada sombra era un enemigo y cada grieta de hielo una trampa mortal. De pronto, un grupo de guerreros enemigos apareció desde las sombras, rodeándolos. Alejandro desenfundó la espada, sus ojos verdes llenos de furia y alerta. Lucas lo acompañó, apoyando sus movimientos, aunque con esfuerzo evidente. Cada choque de acero resonaba como un golpe en su corazón. Alejandro recordó las enseñanzas de su maestro: el valor se mide cuando la sangre cae y la lealtad permanece. La traición de su hermano parecía multiplicarse en cada enemigo que atacaba, y Alejandro comprendió que su camino hacia la justicia estaba lleno de dolor, sangre y decisiones que marcarían su alma para siempre. Tras repeler a los enemigos, Alejandro cayó de rodillas, la respiración agitada y la espada cubierta de hielo y sangre. Lucas lo sostuvo, apoyando su peso. Cada instante de calma era efímero. La montaña no perdonaba la debilidad. Alejandro sintió que su corazón se rompía entre la necesidad de justicia y la lealtad hacia aquellos que lo acompañaban. La profecía resonaba con fuerza: solo enfrentando tu propio hielo podrás reclamar tu destino. Alejandro comprendió que el verdadero desafío no eran los enemigos externos, sino la batalla interna que lo desgarraba por dentro. La tormenta comenzó a ceder, dejando un silencio helado que pesaba más que cualquier batalla. Alejandro y Lucas miraron el horizonte, los picos nevados brillando bajo la luna. Cada herida y cicatriz contaba una historia de dolor y sacrificio. Alejandro comprendió que su camino apenas comenzaba y que la lealtad de Lucas era el hilo que mantenía su humanidad intacta. Contre Giordanones, convencida que mantenía su humanidad intacta. La traición de su hermano seguía latente,
pero el coraje y la fuerza que había reunido los preparaban para enfrentar los desafíos que aún aguardaban en la fría oscuridad de su destino. Alejandro encontró un antiguo templo oculto entre los glaciares, la piedra cubierta de runas antiguas brillando bajo la luna. Lucas lo observaba con cautela, respirando con dificultad. Pintó. Cada paso hacia la entrada resonaba como un eco de los dioses. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando la advertencia del vidente: tu sangre oculta guardará la verdad que nadie debe conocer. La puerta del templo crujió al abrirse, revelando sombras que parecían susurrar secretos olvidados. ¡Oh! El destino se desplegaba ante él, y Alejandro comprendió que aquello cambiaría su vida para siempre. Dentro del templo, Alejandro descubrió un pedestal con un medallón antiguo que brillaba con luz azul. Sus dedos temblaban al tocarlo, sintiendo un calor que atravesaba sus venas. Lucas lo miraba sorprendido, comprendiendo que la profecía había hablado de ese momento. Alejandro recordó la traición de su hermano y sintió que un hilo invisible conectaba su destino con el del medallón. La revelación lo golpeó. Su linaje estaba marcado por los dioses, y la maldición que corría en su sangre no era una casualidad, sino un legado que debía enfrentar. De repente, una voz etérea resonó en la sala. Alejandro, tu sangre es la llave del destino y la maldición de tu clan. Sus ojos se llenaron de incredulidad y miedo. Lucas lo sostuvo, comprendiendo la magnitud de la revelación. Alejandro sintió que su corazón se quebraba entre la ira por la traición y la responsabilidad de su legado. Cada runa brillaba con fuerza, proyectando sombras danzantes que parecían contar historias de antiguos héroes y traidores. La verdad era más poderosa que cualquier espada, y Alejandro comprendió que su destino estaba irremediablemente ligado a la maldición de su sangre. Alejandro comprendió que su hermano había sido manipulado por fuerzas más allá de la comprensión humana. La ira se mezclaba con compasión, y el peso de la verdad lo hizo tambalear. Lucas lo sostuvo firmemente mientras Alejandro se inclinaba sobre el medallón, sintiendo cómo la energía recorría su cuerpo. La profecía no era solo un aviso, sino un mapa de su destino. Debía elegir entre la venganza y la redención. Cada decisión resonaba como un trueno en su alma, y Alejandro comprendió que su historia y la de su clan cambiarían para siempre. Patia. Un rugido helado resonó desde el fondo del templo, como si los antiguos guardianes se despertaran. Alejandro se puso firme, su mirada verde llena de determinación. Lucas respiraba con dificultad, pero su lealtad era inquebrantable. Alejandro comprendió que la verdadera batalla no sería contra su hermano, sino contra el destino que los dioses habían tejido para él. Cada runa brillaba con intensidad y la maldición se sentía viva bajo su piel. La revelación final lo golpeó. Solo enfrentando su propio hielo podría reclamar justicia y sobrevivir al legado que corría en su sangre. Alejandro avanzó hacia la cueva, donde su hermano había reunido a sus seguidores. La oscuridad lo envolvía, y cada sombra parecía un enemigo listo para atacar. Lucas lo seguía de cerca, la respiración entrecortada y la lealtad reflejada en sus ojos azules. Alejandro recordó la traición que había marcado su infancia, y sintió cómo la furia lo consumía. Hoy se decide todo, murmuró con voz firme. Cada paso resonaba sobre las piedras heladas, y el eco multiplicaba la tensión. La batalla final estaba cerca, y Alejandro sabía que no habría retorno posible. Dentro de la cueva, el hermano de Alejandro apareció, su mirada cruel y calculadora. Pinchasicón. Calculadora. Nunca me detendrás, dijo, la voz llena de odio y resentimiento. Alejandro alzó su espada, la determinación brillando en sus ojos verdes. Lucas se posicionó a su lado, listo para enfrentar cualquier ataque. Cada golpe resonaba como un trueno y cada movimiento era una danza mortal. Alejandro comprendió que la venganza era un filo que podía destruirlo todo, y que solo su fuerza interior y la lealtad de Lucas podían guiarlo hacia la victoria o la ruina. La batalla comenzó con un choque de acero y hielo. Alejandro esquivaba y contraatacaba, sintiendo cómo la furia y el miedo se mezclaban en su cuerpo. Lucas luchaba con esfuerzo, protegiendo su espalda y manteniendo la línea de defensa.
Cada golpe del hermano parecía más fuerte, como si su propia sangre maldita impulsara sus movimientos. Alejandro recordó las palabras de la vidente: solo enfrentando tu hielo podrás reclamar tu destino. Con cada ataque, comprendió que la batalla no era solo física, sino un enfrentamiento entre su voluntad y la maldición que corría en su sangre. Un golpe desgarrador hizo que Alejandro cayera de rodillas, la espada temblando en sus manos. Lucas lo sostuvo, mirando con determinación. El hermano se acercaba con intención de rematarlo. Alejandro cerró los ojos un instante, sintiendo cómo la sangre y el hielo recorrían sus venas, y recordó todo el dolor y la traición que había sufrido. Con un grito desgarrador, se levantó, liberando toda la furia contenida. Cada músculo y cada pensamiento estaban concentrados en un solo objetivo: sobrevivir y enfrentar la maldición de su linaje de una vez por todas. El momento final llegó. Alejandro atacó con precisión, sus músculos tensos y su mente enfocada. Su hermano cayó derrotado, los ojos llenos de incredulidad y rabia. Punto. Lucas respiró aliviado, apoyando a Alejandro mientras la cueva vibraba con el eco de la batalla. Alejandro sintió que la furia se mezclaba con un alivio profundo. La maldición no desaparecía, pero había logrado reclamar su fuerza y proteger la lealtad que lo había acompañado. La victoria era amarga, la justicia imperfecta, pero la profecía se había cumplido. La sangre helada de su linaje ahora parecía latir con fuerza renovada. Alejandro y Lucas salieron de la cueva, el frío helado golpeando sus rostros mientras la primera luz del amanecer se filtraba entre los picos nevados. Cada respiración parecía limpiar la tensión acumulada de la batalla. Alejandro sentía la mezcla de alivio y dolor en su pecho. La victoria había sido alcanzada, pero las cicatrices eran profundas. Lucas lo miró con respeto y gratitud, recordándole que la lealtad sobrevivía incluso en los momentos más oscuros. Alejandro comprendió que la herencia de hielo seguiría corriendo por sus venas, pero ahora él decidía cómo usarla. El silencio de la montaña estaba cargado de reflexión. Alejandro caminaba lentamente, cada paso hundiéndose en la nieve fresca. Lucas lo seguía de cerca, sus miradas intercambiando comprensión y alivio. Alejandro recordó la traición, la batalla y la profecía que había marcado su destino. Cada huella dejada en la nieve parecía un recuerdo de los sacrificios y de la fuerza reunida. La lealtad, el valor y la justicia eran ahora sus compañeros, y Alejandro comprendió que el hielo que corría en su sangre podía convertirse en un aliado poderoso, no solo en una maldición implacable. Desde la cima, Alejandro contempló el valle helado, los fiordos brillando con reflejos plateados. Cada batalla y cada sacrificio estaban grabados en su memoria, pero la calma era un bálsamo temporal. Lucas permanecía firme a su lado, recordándole que la fuerza no solo residía en la espada, sino en la lealtad y la determinación. Alejandro comprendió que la profecía no dictaba un final, sino un camino que debía recorrer con sabiduría. El peso de la herencia de hielo seguía allí, pero ahora sentía que podía controlarlo, guiando su destino hacia la justicia y la redención. Mientras descendían hacia el valle, Alejandro sintió que la sombra de la traición se disipaba lentamente. Cada paso era un recordatorio de la fuerza que había reunido y de los lazos que había protegido. Lucas hablaba con suavidad, recordándole que la victoria no era solo el triunfo sobre los enemigos, sino también sobre el miedo y la duda. Alejandro comprendió que la maldición de su sangre era una responsabilidad, un poder que podía usar para proteger a los suyos y enfrentar cualquier adversidad futura. La nieve crujía bajo sus pies, y el amanecer parecía prometer esperanza. Al llegar al borde del valle, Alejandro se detuvo y respiró profundamente, el aire frío llenando sus pulmones. Lucas se quedó a su lado, ofreciendo apoyo silencioso. Alejandro comprendió que la batalla había terminado, pero la historia de su linaje y la herencia de hielo seguirían vivos en su corazón. Cada cicatriz, cada recuerdo, cada decisión lo había transformado. La victoria era amarga, pero había logrado conservar la lealtad y la justicia. Alejandro miró el horizonte sintiendo que su destino estaba en sus manos
y que podía enfrentar cualquier desafío que viniera después. La noche caía sobre los fiordos, cubriendo todo con un manto de silencio y misterio. Alejandro permanecía en el borde del acantilado, contemplando el horizonte helado. Lucas estaba a su lado, respirando con cuidado, sabiendo que cada instante podía traer un cambio inesperado. La profecía resonaba en su mente. El hielo en tus venas decidirá la eternidad. Alejandro sintió que su destino lo llamaba con fuerza, y la tensión en el aire se volvió casi tangible. Cada brisa parecía susurrarle secretos y advertencias, recordándole que la historia no había terminado. Apenas comenzaba el eco final de su saga. De repente, un rugido antiguo rompió el silencio. La presencia de los dioses se hacía sentir. Alejandro cerró los ojos un instante, sintiendo la energía recorrer sus venas, la herencia de hielo que lo había guiado y atormentado. Lucas respiraba profundamente, sosteniéndole el brazo mientras la tensión crecía. Cada sombra parecía tomar vida propia, y cada reflejo en el hielo parecía contar historias de antiguos héroes y traidores. Alejandro comprendió que la última decisión estaba ante él: usar la fuerza de su linaje para preservar la justicia o dejar que la profecía lo consumiera por completo. Un destello de luz iluminó la cima del acantilado, revelando la silueta de un dios oculto, observándolos en silencio. Alejandro lo miró fijamente, su corazón latiendo con fuerza. Punto con Tesint. La voz del dios resonó en su mente. Tu destino es tu elección. Lucas lo sostuvo firme, comprendiendo que la decisión marcaría no solo su futuro, sino el de todo su linaje. Alejandro sintió el peso de cada traición, cada sacrificio y cada lección aprendida. Con un movimiento decidido, Alejandro levantó la espada, listo para sellar su destino y enfrentar lo que viniera. El choque final ocurrió con un rugido de viento y hielo. Alejandro sintió cómo cada fibra de su cuerpo respondía a la energía que recorría sus venas. Lucas protegía su flanco, pero sabía que el destino de Alejandro era único e inevitable. Cada golpe de la espada resonaba como un martillo sobre el destino mismo, y el aire parecía congelarse con la intensidad del momento. Alejandro comprendió que la verdadera victoria no era la fuerza física, sino el control de la herencia de hielo y la capacidad de decidir su propio camino frente a la profecía. Cuando el silencio volvió a la cima, Alejandro respiró profundo, la espada aún brillando con un resplandor helado. Lucas lo miró con alivio y admiración. La batalla había terminado, pero la historia seguía viva en cada runa y cada copo de nieve. Alejandro comprendió que la maldición de su sangre no desaparecía, pero ahora era una fuerza que podía guiarlo y proteger lo que amaba. El destino estaba sellado, pero el eco de su victoria resonaría eternamente. La noche se llenó de un brillo tranquilo, como si los dioses mismos reconocieran la fuerza y la lealtad que Alejandro había reunido.